Sean bienvenidos a este nuevo video, esperando que se encuentren bien. El día de hoy me gustaría hablarles acerca de la fe y me gustaría explicarles un poco antes de entrar a la Biblia que la fe no es solamente tener un pensamiento positivo en pensar que todo va a salir bien, porque bíblicamente esa no es la verdadera fe. No es malo tener un pensamiento positivo, pero si usted se enfoca solamente en pensar positivamente, posiblemente cuando pase lo contrario a lo que usted esperaba, podría desanimarse. Me gustaría leerles un capítulo muy hermoso que habla acerca de la fe y quiero leerlo. Si usted está pasando alguna situación donde usted necesita poner en práctica su fe, voy a estar hablando acerca de eso, de bíblicamente qué es la fe, cómo usarla y muchas otras cositas más. Quédese y vamos a empezar con Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de la fe. Y quiero estar mencionando los personajes bíblicos que este capítulo 11 habla y exalta a esos hombres y a esas mujeres que tuvieron fe. Y me gustaría explicar que no es solamente tener fe, sino en quién usted tiene puesta su fe. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero ¿en qué? ¿O en quién? No basta solo tener fe. Alguien dijo que podríamos idolatrar la fe, pero la fe es solamente el medio que nos lleva a creer en Dios. El mismo capítulo 11, el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme se lo leo. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me encanta este versículo 6. Me gustaría leerles todo el capítulo porque es un capítulo muy hermoso que nos alienta, que nos anima, que nos recuerda a esos hombres y esas mujeres de fe, cómo pusieron en práctica su fe. Y al final voy a estar leyéndole y hablando un poquito acerca de los últimos versículos, porque eso nos va a ayudar a poner mejor en práctica nuestra fe, nos va a ayudar, nos va a animar a seguir hacia adelante. Quiero leerles todo el capítulo, espero no aburrirlos, y se los voy a leer porque a mí me emociona mucho cuando leo ese capítulo 11 donde nos habla de la fe. Y dice el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve de lo que no se veía fue hecho. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este versículo 13 me llama mucho la atención porque dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es la verdadera fe, que usted lo cree con todo su corazón y cree que Dios lo va a hacer, cree que Dios se lo va a dar, más allá de que sus ojos lo puedan ver. Así dice el versículo 13, porque por los que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo no sé si usted, al haber oído todos esos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, no sé si eso a usted le anima. A mí me fortalece, me fortalece la fe, porque estos hombres le creyeron a Dios, más allá de lo que ellos esperaban y más allá de lo que ellos querían recibir aquí en la tierra. Su fe estaba puesta en que un día verían a Dios, y esa es la mayor parte de la fe. Para mí esa es la parte más grande de la fe, que usted crea que un día verá a Dios, que un día estará cara a cara con Dios, que esa fe lo mantenga a usted en esa situación que está pasando, que esa fe lo ayude, lo impulse a seguir hacia adelante, y que usted le crea a Dios que va a pasar lo que usted le está pidiendo, porque así es su voluntad. Pero si no pasara, usted debe de mantener creyéndole a Dios que Él es su Dios, porque vimos el versículo 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo prefiero tener la fe de en que un día voy a ver a Dios, y no la fe que me dice que lo que estoy pidiendo se va a hacer. Porque qué tal Dios me da lo que estoy pidiendo y luego me olvido de Él. ¿De qué serviría esa fe? Entonces yo prefiero tener la fe de que un día le voy a ver, y que creyendo que Él es poderoso y creyendo que Él existe, también Él por su misericordia puede obrar en ese milagro que yo estoy necesitando. Él va a proveer lo que yo necesito, pero primeramente tengo que creer que Él existe, que Él es Dios, que Él hace como Él quiere y no conforme a mi voluntad. Porque entonces estaría yo exigiéndole a Dios. No estaría creyéndole por lo que Él es, sino estaría creyéndole por conveniencia, porque yo quiero recibir algo. Y me llama la atención, y este es uno de los versículos que a mí más me gustan, porque estas personas, dice claramente la Biblia, que la mayoría de ellos no recibieron lo que ellos estaban esperando. La mayoría de ellos no vieron las cosas que ellos creían que Dios podía hacer, pero estaban seguros de que aunque sus ojos no lo miraran, eso iba a pasar. Y lo más grande es que esa fe que ellos le tuvieron puesta a Dios, los llevó al cielo. Porque dice el versículo 35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Escuche esto: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice que el mundo no era digno de ellos. No dice que ellos no eran dignos de andar en este mundo, sino que el mundo no era digno de tenerlos a ellos.
por la grande fe que ellos estaban demostrando. Y todos estos, este es el versículo que a mí más me impacta, que me llena y me anima a seguir. Y dice, y todos estos, todos los que leímos en el capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esa es una parte muy importante. Dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esos dos versículos me llenan me aumentan la fe cada vez que los leo, porque esta gente le creyó a Dios. Lo que Dios les había prometido, ellos no lo vieron, pero ellos murieron por su fe. Ellos murieron creyendo que iba a pasar. Esa es la fe que nosotros tenemos que poner en práctica. No en lo que va a pasar, sino en Dios, que Él lo va a hacer. Esa debería ser nuestra verdadera fe. Esa debería ser nuestra verdadera confianza. Y eso lo puede convertir a usted en un héroe de la fe. Yo lo animo que siga creyéndole a Dios. No creyendo en lo que va a pasar, porque eso lo puede desanimar, sino creyéndole a Dios de que va a pasar sin exigirle a Dios, sin reclamarle a Dios, porque Dios nunca va a defraudar a los que creen en Él. Espero que este capítulo que leímos, esta que es palabra de Dios, no lo que yo haya dicho, sino lo que dice la palabra, le anime a usted a seguir adelante en cualquier situación que usted esté pasando. Si usted puede leerlo, léalo, póngalo en práctica, medítelo, saboréelo y verá cómo la forma de ver la vida le va a cambiar. Porque creer en Dios no es solamente pensar positivo, sino creer en Dios le lleva a usted a ser un hombre y una mujer fuertes, una mujer que no se rinden ante nada, aún estén viendo las situaciones difíciles. El creer en Dios les va a fortalecer siempre, 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 siempre. Se lo digo por testimonio propio. Que el Señor le bendiga.